Ok. Faltas de Chillán. Pues esperamos tantito, doctora, o porque son las 25. Como dijeron que a la y media. Pero
Ya me convenció de que lo voy a volver a instalar. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Sí, sí, doctora. Iniciar. Vamos a iniciar hoy, si quieres cerrar la puerta ahí para que no se escuche nada. Vamos a iniciar hoy con la segunda parte de los talleres. En esta ocasión me toca hablarles sobre talla baja. Ya vamos a ver que como es un tema que pues desde pregrado no manejamos niños, es como tener varios conceptos claros y para poder abordar el taller vamos a dividir los objetivos. Vamos a tener conceptos teóricos que tenemos que afianzar y conceptos prácticos y ejercicios que va a ser la última parte del taller. Entre los conceptos teóricos, pues vamos a hablar algunas generalidades, vamos a detectar o reconocer los factores endógenos y exógenos que intervienen en el crecimiento del niño y vamos a definir las variables que van a ser como nuestras herramientas para poder evaluar todo esto de la talla baja. La última parte que dice maduración sexual, ya eso lo vamos a abordar bien ampliamente en el próximo taller de pubertad, donde vamos a ver el Tanner y toda esa parte. Y de los conceptos prácticos, ya entrando directamente a conceptualizar qué es talla baja, según los criterios que tenemos, y vamos a ver que hay variantes que son normales, que son la talla baja idiopática o también llamada familiar, retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, y ya pasando a las variantes patológicas, estaría la división en proporcionada y no proporcionada, y de la proporcionada se va a dividir en prenatal y postnatal. Eso lo vamos a ver más ampliamente adelante. Primero, para entender todo esto del crecimiento normal, tenemos que entender que una de las primeras pues, motivaciones de los padres a llevar al niño a consulta es, obviamente, el patrón de crecimiento de su niño, y esto es porque hemos tomado como el crecimiento como un indicador de salud del niño. La incidencia de talla baja, como pueden ver, no es nada despreciable, es uno por cada 2.000 niños que presentan talla baja, y esta se va a ver afectada tanto por, como les decía, factores endógenos, que son los no modificables, como es la carga genética, las hormonas, los factores étnicos y metabólicos. Ya de los exógenos son los modificables, y ahí tenemos los nutritivos, afectivos y el ejercicio. Esto es lo que va a determinar la talla del niño, y tenemos que entender por concepto, así que quede bien claro, que el crecimiento longitudinal, o sea, la talla del niño, es un proceso continuo que no es lineal, ya que contiene 3 fases postnatales. Y estas son la lactancia, donde el crecimiento va a ser rápido durante los primeros 2 años, con una velocidad de crecimiento de 2 a 3 centímetros por mes. Es como en el tiempo en que el niño crece más rápidamente, o sea, es la velocidad más rápida porque es al mes, no al año, 2 a 3 centímetros. En la infancia la velocidad ya como se desacelera un poco y es más constante, se mantiene de 5 a 7 centímetros por año. Es como lo que vamos a tomar en cuenta, ya que en esta etapa es que vamos a evaluar los niños de talla baja. Y ya para la pubertad, que es la tercera fase, es donde ocurre el estirón, que va a ser de 8 a 12 centímetros al año, dependiendo del sexo, como vamos a ver. Entonces, para abordar este tema de talla baja, pues vamos a conceptualizar la talla, es el diámetro en longitud, tanto del niño a la niña, que se va a valorar dependiendo de gráficas. Vamos a tallar al niño en un tallímetro. Ajá, sí. Estadímetro, perdón. Y lo vamos a graficar en las gráficas de percentiles, como vamos a ver más adelante. También el peso tiene sus gráficas de percentil. Este se va a medir en kilos de peso, y esto va a ayudar como a orientar el estado nutricional del niño. También con esto vamos a ver si el niño prospera o no prospera, y esto va a orientar nuestra certeza diagnóstica. La edad ósea también, para valorar la maduración ósea, si es
correspondiente a la edad cronológica. Esto lo vamos a hacer por medio del método de Greenwich y Pike. Y la maduración, como dijimos, va a ser en base al estadio de Tanner, que lo vamos a ver ya profundamente y con muchas imágenes en el próximo taller. Aquí vemos el orquidómetro, que es uno de los utensilios que tenemos a mano para todo esto de la maduración en base al Tanner. Y esta es la gráfica que les envié para que más tarde hagamos los ejercicios, como ven aquí. Esto va a depender del sexo, en este caso es del niño, va de 2 años a 20 años. En esta vemos la estatura y los percentiles, al cual corresponde dependiendo de la edad, estos son los años. Y aquí vemos el peso. Bueno, entonces para talla baja como definición, para ya tener el concepto claro, tenemos como una mnemotecnia, y es 2, 3, 4, 5. 2 de menos dos desviaciones estándar de la media poblacional, 3 de, no sé si quiera que le pregunte los conceptos, ¿verdad? Sí, y luego hacemos ejercicios. Sí, exactamente. Ajá, Sí. 3 de menos de la percentila 3 para edad y sexo en cuanto a talla. 4 de menos de 4 centímetros de la talla blanco familiar, que vamos a ver la fórmula ahorita. Y 5 de menos de 5 centímetros al año de velocidad de crecimiento o por debajo de la percentil 25 para la gráfica de velocidad de crecimiento. Entonces, en cuanto a el primer concepto, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Es el Z-score. Este va a estar dado por la talla actual que tenga el bebé, menos la talla media poblacional, que va a ser según estas tablas que también les envié. Y vemos que también están las desviaciones estándar, que corresponden a cada parámetro. Sería los años y meses, sexo masculino femenino, esta es la talla media poblacional y estas serían las desviaciones estándar. Con esto vamos a despejar esta fórmula. Y si da menos de menos 2, o sea, mientras más negativo, menor, o sea, sería el concepto de talla baja, cumpliría con un criterio. Para lo de la percentila, es la gráfica que les había presentado, que va a ser en base al sexo, la edad, y vamos a graficarlo aquí. Y si cae por debajo de la percentila 3, que sería esta, ya cumpliría el criterio de talla baja. Luego está la talla blanco familiar, es la talla final esperada para el niño o la niña. Esta va a estar dada según los parámetros paternos. Sería la talla del padre más la talla de la madre entre 2 más 6.5 si es niño, menos 6.5 si es niña. Igual esta fórmula, o sea, lo que nos dé, lo vamos a graficar en esta gráfica. Y vamos pues a marcar cuánto nos dé la talla final esperada y agarraremos el carril de esa percentila con la comparación de en ese momento, en esa edad, cuánto tendría el niño, por ejemplo, en 11 años, y ahí se contarían cuántos centímetros por debajo de la talla blanco familiar queda, y si es más de 4 centímetros de la blanco familiar, pues cumpliría el criterio. Y ya la velocidad de crecimiento sería talla actual del niño menos la talla anterior en la consulta previa, entre el número de meses de diferencia de esa consulta por 12 para valorar al año cuántos centímetros. Y eso, si es menor de 5 centímetros al año, o al graficarlo en su gráfica de velocidad de crecimiento es menor del percentil 25, pues ya cumpliría el criterio. Aparte de estos parámetros, vamos a tomar en cuenta si hay proporción entre los segmentos superior e inferior, y esto lo vamos a sacar con esta fórmula del índice de proporción. Esto nos ayuda a determinar si es un crecimiento proporcionado o no. Y esto, como les dije, nos va a orientar a qué patología pudiera tener el paciente o si por el contrario es una de las variantes normales. Y si prospera, que era lo que les decía anteriormente en la gráfica de peso y talla, si está en adecuado percentil para peso, pero no para talla, podemos decir que el
que el paciente prospere y que hay que determinar la etiología de la talla baja en este caso. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Doctora, ¿podría repetirlo de Prospera? Lo de Prospera es que si el niño tiene adecuado peso para su edad, en estas gráficas, ahorita aquí te muestro, si está, por ejemplo, por debajo de la percentila 3, decimos que no prospera, o sea que aparte de que tenga talla baja, tiene peso bajo, quiere decir que hay alguna entidad, o sea, nutricional, que no le permite al niño crecer adecuadamente. Sin embargo, si prospera quiere decir que tiene adecuado peso, sin embargo, lo único que se ve alterado sería la talla, y entonces ahí hablamos de que netamente el problema sería la talla baja y hay que determinar la causa de ella. O sea, no sé si me expliqué bien ahí. Doctor, ¿y cuál Ya sería la con... diferencia con un niño obeso? Porque un niño obeso puede tener peso mayor que la talla y no necesariamente La ser diferencia es talla. que ese niño sí va a prosperar, o sea, sí vamos a manejar la talla baja. Si él tiene, por ejemplo, aquí más adelante les muestro, bueno, más adelante se los voy a presentar la diferencia en que si prospera o no va a determinar la certeza diagnóstica de un determinado entidad patológica, porque van a ver que hay pacientes que tienen talla baja que no prosperan, que están englobados en otras entidades que no son endocrinológicas, que no son consideradas talla familiar baja o idiopática, que van a ver que no son variantes normales, sino que son otras entidades y que se tratan de otra manera, que no van a ser con hormona de crecimiento y demás. Ya lo van a ver más adelante esto. Pero sí entendieron que es en base a la gráfica esta parte. Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, entonces para el abordaje diagnóstico ya lo que saben, pues es la historia clínica y esto lo vamos a hacer en base a la parte gestacional y al momento del nacimiento del niño. Todo es importante, o sea, si fue un embarazo planificado o no, si fue a sus consultas prenatales desde el día 1, si la madre contaba con enfermedades previas al embarazo o si debutó con alguna durante el embarazo. También los hábitos tóxicos durante el embarazo se deben pues interrogar, y si se tuvo una labor de parto normal, si fue un parto tóxico o si tuvo que utilizarse forceps o de plano realizar una cesárea a último minuto. Todo eso es importante interrogarlo para valorar las causas de talla baja en el niño. Ya propias del bebé al nacimiento, si tuvo peso y longitud adecuadas, si su perímetro cefálico estaba normal, el estado nutricional es importante determinarlo en el nacimiento. Todo esto que les digo, esto debe de venir por parte del pediatra, pero son cosas que tenemos que tomar en cuenta al interrogar al familiar. También el APGAR al minuto y a los 5 minutos. La situación económica familiar, ya que como vamos a ver en los niños que no prosperan, pues se debe a un factor más social, psicológico o el estado económico de la familia. Y el desarrollo psicomotor se refiere a que si este niño cumplió con cada etapa, o sea, cuando levantó la cabecita, cuando empezó a gatear, cuando dio los primeros pasos, o sea, todo eso tiene un parámetro que lo vería el pediatra y que debería en sí enviarnos, pues, como el resumen médico de toda la evolución del niño. Son cosas que debemos preguntar, porque ya aquí esto nos orientaría a algo más hereditario o a alguna patología congénita, más bien que a algo adquirido, ¿sí? Y de los antecedentes familiares es sumamente importante interrogar la talla blanco familiar, que es lo que vamos a calcularle. Al momento de calcular la talla blanco familiar tenemos que preguntar los parámetros maternos y paternos. También tenemos que preguntar a qué edad ocurrió el estirón y la menarca en el padre y la madre respectivamente, y a qué edad aparecieron los caracteres sexuales secundarios. También en este momento tenemos que preguntar si hay enfermedades asociadas a consanguinidad o si los mismos padres han cursado con talla baja.
Y ya lo que les había dicho del examen físico es lo que va a completar nuestra valoración, abordando todo lo que es el peso, la talla, el índice de masa corporal. Esto lo vamos a graficar en las percentilas para ver si está por debajo de la percentila 3, la velocidad de crecimiento y la radiografía para la edad ósea. Rosa, me gustaría agregar en la parte del abordaje diagnóstico y de los antecedentes, por ejemplo, bueno, haciendo más hincapié en los antecedentes del niño, los antecedentes personales, como si es asmático, si tiene el antecedente de uso de esteroides, si tiene el antecedente o que el paciente ha presentado diarrea crónica. Eso también como que hay que preguntarlo de forma dirigida también, los antecedentes personales del niño, porque pues también como ya más adelante vas a comentar, eso pues puede presentar un tipo Va a orientar al diagnóstico. va a orientar al tipo de patrón de crecimiento o el patrón de talla baja que ahorita vamos a ver y orientar el diagnóstico. Ajá, nada más. Gracias. Y yo Sí. quería agregar también ahí en el examen físico que también es ¿Sí? el biotipo del niño, o sea, cómo se mira ¿Le cortó? él o ella. No se escucha, Moni. Espérame, No se espérame ya. Que ahí también, ¿sí me escuchan ya? Sí, ya. Ah, perdón. Que también me gustaría agregar ahí en el examen físico del niño que sí es importante buscar el fenotipo o las características físicas del niño, por ejemplo, si tiene cuello alado, si tiene tórax en quilla, con Vamos a enfatizar ahorita. proporciones. Entonces, les voy a Bueno, poner imágenes. Sí. Bueno. perfecto. Entonces, vamos a ver que como les decía al inicio, vamos a dividirlo para poder comprender las causas de talla baja en variantes normales y variantes patológicas. Iniciando con las variantes normales, vemos aquí que sería la idiopática o también llamada la talla baja familiar. Esta es de causa desconocida, pero debe cumplir ciertos criterios que la diferencian de la otra entidad que sería el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, y es en base a estos criterios. En el caso de la talla baja idiopática o familiar, tenemos que la talla y el peso al nacer en ambos va a ser normal, pero en la talla baja familiar va a ser con antecedente familiar preciso, o sea, demostrable, y en el retraso de crecimiento y desarrollo no. En el caso de la velocidad de crecimiento va a estar normal en la talla baja idiopática. Vamos a ver que en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo va a enlentecerse, o sea, va a retrasarse. La edad ósea en la talla baja idiopática va a ser concordante con la cronológica, sin embargo, en el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo va a estar menor que la edad cronológica. Va a haber una desaceleración a los 2 o 3 años en la talla baja idiopática, y en el caso del retraso constitucional de crecimiento y desarrollo va a ser en la pubertad. La herencia va a ser un 80% en la talla baja familiar y va a ser menor de un 60-80% en el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Lo que nos ayuda a orientar el diagnóstico para diferenciar estas dos entidades es que en la talla baja familiar, este niño al final, en cuanto a su talla blanco familiar, va a ser baja, o sea, va a ser un adulto pequeño. Y en el caso del retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, este va a tardar en llegar a su talla blanco familiar, pero sí va a lograrlo. Igual con la pubertad, la va a lograr el estirón, pero más retrasado. Y lo vamos a ver más claramente cuando lo dividamos según qué patrón ocupa cada variante, ¿sí? Entonces, dijimos que ese va a ser un diagnóstico de exclusión, o sea, es de causa desconocida, y la garantía diagnóstica la va a ofrecer pues la evolución del niño, y en este vamos a ver que va a cumplir con criterios de talla baja, o sea, va a tener el Z-score menor de -2 de desviaciones estándar, va a haber un sustrato familiar, o sea, un antecedente familiar de talla baja, las proporciones corporales van a ser normales,
La longitud y el peso al nacer va a ser normal, su pubertad se va a desarrollar en tiempo normal. La velocidad de crecimiento y la edad ósea va a ser concordante a la cronológica, va a ser normal. Y vamos a descartar que existan otras causas de talla baja, o sea, como les decía anteriormente, es una talla baja idiopática, no hay una causa aparente y como les digo aquí, la certeza o la garantía diagnóstica lo va a ofrecer la evolución y pues lo más fuerte aquí sería el antecedente familiar de talla baja. Doctora, entonces, ¿talla baja idiopática va a ser distinto de talla baja familiar o se pueden llegar a considerar similares? O sea, son como similares porque no determinas la causa y hay un sustrato familiar. Algunos libros los citan como si fueran, sí, o sea, como si fueran la misma cosa, pero no. En el caso de la talla baja familiar, tienes el sustrato. Pero sí lo utilizamos igual, ¿no? Sí, lo- Como intercambiable, ¿no? como los, perdón. No, si quiere aquí, doctora. Ah, ok. Como dice Rose, Sí. Ya. Como dice Rose, a veces se utilizan como sinónimos, pero en realidad en la talla baja familiar sí sabemos la causa de la talla baja, es decir, pues la heredó, ¿verdad? Y en la talla baja idiopática no necesariamente lo sabemos. Es que cumple los criterios de talla baja el niño. No, quizás sea con no el patrón de talla baja familiar, porque ahí hasta cabría la posibilidad pues que es adoptado o no es de la familia o algo así, ¿no? Pero alguien sabría que lo heredó. Y en cambio en la talla baja idiopática se puede aplicar al término de que cumple los criterios de talla. Le hacemos las pruebas para evaluar la hormona de crecimiento. Tiene deficiencia de hormona de crecimiento. No, al contrario, no tiene deficiencia de hormona de crecimiento, pero tiene baja su velocidad de crecimiento y es susceptible de recibir hormona de crecimiento, aunque las pruebas le estén saliendo bien. Y puede justificarse una prueba terapéutica con hormona de crecimiento, crece y entonces está cumpliendo todos esos criterios de talla baja idiopática, ¿no? Luego argumentan que es como una disfunción hipotalámica en que no tiene deficiencia de hormona de crecimiento, sale bien en las pruebas que le hacemos, pero como si la secreción no fuera la adecuada como para promover el crecimiento en ese niño. Y es como una justificación que usamos para dar tratamiento con hormona de crecimiento, aunque no salga, no nos quede cuadrado el caso, ¿no? O sea, es incluso una de las indicaciones de dar hormona de crecimiento baja idiopática. Exacto. Es una de las. En cambio, en la talla baja familiar, pues no, porque Tiene el sustrato familiar de que es pequeñito porque sus padres pues también lo son. Es genético y no vamos a exprimir a los genes, no hay manera de sacarle más talla a los genes, ¿no? Ok, gracias, ¿Quedó doctora. claro ahí? Para mí sí, doctora. Sí, yo tengo. Sí, ¿Quedó claro? sí, Sí, sí. gracias. Gracias. Bueno. Ya pasando a la otra variante, sería el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Como les decía anteriormente, este es un enlentecimiento del ritmo de maduración y es que este niño sí va a llegar a su pubertad, sí va a llegar a su talla blanco familiar, pero más retrasado.
Este es de carácter autosómico dominante, tiene en un 50% de los casos, tiene un antecedente paterno hasta en un 80%. Y vamos a ver, como les presenté en la tabla anterior, que el peso y la talla va a ser normal al nacimiento, su velocidad de crecimiento va a tener una desaceleración a los 7, 8 años de 3 centímetros al año, cuando vimos que lo normal en estas edades pues es hasta 5 centímetros, que es el criterio que tomamos para diagnosticar talla baja en estos niños. La pubertad se va a retrasar 2 a 4 años y la edad ósea también se va a retrasar, pero menos de 2 años de la cronológica. O sea, no se consideraría como patológica. Y este es el típico niño que en clase va a estar, pues le van a hacer bullying porque sigue chiquito. Sin embargo, este niño al final va a tener su pubertad normal y también su talla final la va a alcanzar. Que es lo que lo diferencia de la talla baja familiar, porque siempre va a ser un adulto pequeño, va a ser un niño pequeñito. ¿Aquí tienen preguntas? No. No, doctora, hasta aquí no. Porque aquí les voy a poner un ejemplo y esto es para que ya vayan diferenciando. Este es un casito de un niño de 9 años que es llevado por sus padres a consulta porque se queja de que lo molestan por su estatura en la escuela. El niño mide 1.15 metros, pesa 25 kilos, su padre mide 1.72 y su madre 1.60. La edad ósea es de 7 años, tiene proporciones corporales normales, no hay antecedentes ni familiares ni paternos, patológicos ni de talla baja. Entonces, aquí lo que queremos saber es si realmente el niño tiene talla baja. Entonces, vemos que la proporción es normal. Vamos a ver si el niño prospera o no. Y si se encuentra por debajo del percentil 3 o si cumple con el otro criterio que sería por debajo de 4 centímetros de la talla blanco familiar. Y tenemos aquí la gráfica. Fíjense, les voy a hacer este ejemplo para que vean, ya luego con los ejercicios afianzamos. Doctora Rose. Josué. Tenemos 9 años, ¿verdad? Es un niño y vemos que tiene 25 kilos. Sería aquí, o sea que está en la percentila 10, no, 25. 25. O sea que está en adecuado peso. Esto quiere decir que sí prospera. Entonces vamos a ver en la talla. Sí. Está chistoso lo de que sí prospera. Entonces tiene 9 años y mide, dijimos 1.15, sería aquí. Sí, aquí. Está por debajo de la percentila 3. Quiere decir que sí cumple en ese sentido. ¿Quién me lo dibujó? Gracias. Sí cumple con criterio de talla baja. Además, vamos a sacarle la talla blanco familiar. No sé si alguno de ustedes quiera calcular y decirme el resultado. Sí, doctora, estoy en eso, perdona. Es en centímetros. Eso de metro debe ser en centímetros, sí. 1.72.5 sería eso. Ajá, entonces vamos aquí a la gráfica, sería coincide con el percentil 25, bajamos hasta su edad, que son 9 años, y vemos que evidentemente, sin contarlo, ya sabemos que tiene más de 4 centímetros por debajo de la talla blanco familiar, o sea que también cumpliría con ese criterio para talla baja. Y en base a lo que nos comentan, de que no hay antecedente patológico ni tampoco hay antecedente familiar de talla baja, ¿qué ustedes pensarían que tiene el paciente? Ya cumplió con criterio de talla baja, no tiene antecedente familiar, todo ha sido normal, pero de donde inicia la queja fue a partir de los 9 años, de que le hacen bullying, de que es chiquito en su clase. Entonces, la edad ósea está normal. ¿Qué les orientaría en base a lo que acabamos de ver? De si es talla baja
familiar o retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Pues la edad ósea, ¿no? La edad ósea es un poco menor, ¿no? Entonces, Pero está dentro de, entrará. o sea, es menos de 2 años la diferencia, no se consideraría como patológica en este caso, fue lo que les mencioné anteriormente. O sea, para que sea considerada como que está menor que la cronológica, debe superar los 2 años de diferencia. Y aquí exactamente se quedó en 7 años, o sea que sería normal. Pero más que eso, lo que les había comentado la doctora, el antecedente familiar no lo tiene. Entonces, ¿qué les orientaría ahí más? Y que todo fue normal hasta los 9 años. Un retraso del crecimiento y desarrollo. Ahí está en la etapa en la cual hay un poco de desaceleración, ¿no? De 7 a 9 años. Empezó con la desaceleración ya luego, o sea, no fue ni que nació pequeñito, viene con el curso normal hasta los 9 años que empieza con la queja de que es pequeño en comparación a sus compañeros de clase. Y cuando le sacamos la talla blanco familiar, vemos que en realidad cuando lo graficamos aquí debería de estar un poquito más alto en esos 9 años. Porque la diferencia, como les dije anteriormente, es que no debe superar los 4 centímetros de la talla blanco familiar. ¿Sí quedó claro? Sí, Doctora. no, doctora. Algo que puede ayudar. Ya les dije. En estos casos son los antecedentes familiares también, ¿no? ¿A qué me refiero? A los antecedentes genéticos, ¿no? O sea, a la carga genética de la talla o a las patologías. No, a que también se hereda el momento de la pubertad. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Es importante ahí preguntar, ya lo había dado en una diapo anterior, lo de en qué momento ocurrió el estirón, en qué momento fue la menarca, también si... De los papás. De los papás, para ver cómo es lo esperado en ese niño. O sea, en qué edad se debe de esperar que ocurra el estirón en él, ya que esos son pues factores que se heredan. Son de los factores endógenos que mencioné al inicio de la presentación. Es como si heredara el reloj biológico del papá o de la mamá. Entonces aquí lo que funciona siempre es preguntarle a los papás en qué momento inició su pubertad. La mamá siempre se va a acordar de la edad de la menarquia. El papá no se va a acordar muy bien cuando empezó su pubertad, pero es probable que también le hayan hecho bullying, ¿no? O algo, se acuerde de algún detalle que marcó el inicio de su pubertad, que lo molestaban sus primos, que vio a su primo desarrollarse más rápido y eran de la misma edad, no sé, pueden referir algo indirecto. Y otra cosa que les puede ayudar es graficar en su tabla de peso y talla la estatura del paciente. El niño mide 1.15, ¿verdad? Desplácenlo a una edad. Por ejemplo, está su peso en percentila 25. El peso no es muy confiable porque puede estar gordito, puede estar flaco. Entonces, también lo pueden desplazar a la edad ósea. Entonces, él tiene 7 años de edad ósea. A los 7 años, justo puede estar midiendo 1.15 en la percentila 25, que no es muy confiable la 25 de peso, ¿no? Pero si lo desplazan, puede coincidir
con la edad ósea. No sé si me expliqué, ¿no? O sea, aquí sería como esto. Ajá. Entonces, como que tienen la estatura de acuerdo a su edad ósea. Ujú, Y no es más de 2 años, sino justo en la rayita de 2 años. ujú. Eso también puede ayudar, pero lo que más ayuda es el antecedente familiar. Sí, incluso en las consultas, incluso no llegan a llevar al niño si el papá tuvo talla baja, o sea, perdón. Les decía que incluso algo que es lo que les preocupa a los niños es que justamente no está el antecedente de que el papá haya tenido talla baja. Y en el caso de la mamá, pues sí, como decía la doctora, sí se acuerdan perfecto de cuándo ocurrió la menarca. Pero si el papá no determina como ese recuerdo de sí, a mí también me hacían bullying de que era pequeño, pues ni siquiera lleva el niño al médico porque piensa que esa es su evolución normal. Pero al llevarlo es como que no hay sustrato familiar de que sea pequeñito, incluso lo que dijo la doctora de que sus hermanos crecieron normal o sus primos, y sea el único que tenga ese patrón de crecimiento como retrasado. Eso nos puede orientar para hacer el diagnóstico diferencial con talla baja familiar. Bueno, vamos a... Doctora, una pregunta. O sea que necesitamos todos los criterios para hacer diagnóstico, no con uno ni dos, tienen que estar todos. Pero de talla baja, Sí, para hacer diagnóstico de talla baja, el 2, 3, 4 y 5. tiene que cumplir con un criterio de talla baja, pero es importante determinar si hay sustrato familiar o no para ahí diferenciar si es retraso constitucional de crecimiento y desarrollo o talla baja familiar. No es necesario completar todos, o sea, que esté por debajo de la percentila, que esté por debajo de los 4 centímetros. O sea, estas son definiciones de talla baja. Aunque cumpla un criterio, ya entra en el renglón de talla baja. ¿Sí? Entonces, en este caso, es por la clínica que decidimos que no es talla baja, sino que es retraso por el antecedente y por la edad ósea, que pesa más que esté bajo del percentil 3. O sea, creo que estás un poquito confundida. Es talla baja ambas, porque talla baja es el diagnóstico, o sea, haces el diagnóstico con la percentila, con la talla blanco familiar que esté por debajo de 4 centímetros, con el cálculo del Z-score, es talla baja, pero para decir que es talla baja familiar o retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, ahí es que valoras los antecedentes familiares. ¿Sí? Ambos tienen talla baja, pero uno tiene antecedente familiar ya claro establecido y el otro no. Uno tiene el curso normal y siempre va a ser pequeño, o sea, la talla final que va a lograr ese niño va a ser baja. Pero en el caso del retraso constitucional de crecimiento y desarrollo es que se enlentece, pero al final va a lograr su talla y va a lograr su pubertad, pero retrasada. Gracias, doctora. Hoy sí me quedó claro. De todas maneras, Una cosa es la definición de talla baja, si la cumple o no, y ya que la cumplió, hay que ubicarlo en un patrón. Uh-huh. Y los que tienen un patrón es porque tuvieron talla baja. Exacto. Esto son variantes normales las que estamos hablando, de talla baja familiar, el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, pero ya entramos a hablar de talla baja, o sea, aquí adelante les puse los criterios, esta es la definición, ¿sí? ¿Nere? Sí, doctora, sí. sí, Nere, de todas maneras, ahí lo que nos decía igual la doctora el año pasado, o sea, con una sola consulta, no es difícil que digas, ya tiene qué patrón de crecimiento y qué enfermedad específica tiene el niño, ¿no? Y además, por ejemplo, aquí Rosa en el ejemplo nos pone la edad ósea. Entonces, la mayoría de los niños, cuando los papás te llevan al niño por talla baja, no te llegan ya con las radiografías para valorar edad ósea. Entonces, parte de lo que te va a ayudar mucho, o sea, como te decía la doctora Rosa, tú estableces uno de los 4 criterios y dices, tiene talla baja. Es como tu diagnóstico sindromático. Y de ahí vas a buscarle si es una variante normal o qué tipo de patología tiene. Y es donde ya las consultas subsecuentes te va a permitir medir velocidad de crecimiento, ya puedes tener la edad ósea, otros datos que ya
con lo que puede sustentar y orientar hacia dónde está la enfermedad. Gracias, doctor, muy amable. Doctora, yo tengo otras dudas. Va. Respecto a la edad ósea, se supone que la edad ósea y la edad cronológica deben de ir más o menos de la mano. Comentan que puede haber un retraso de hasta más o menos 2 a 3 meses. Y por ejemplo, en este caso, ya nos hace referencia que va 2 años atrasada la edad ósea. Esa podría ser una pista para pensar que es retraso del crecimiento y desarrollo, ¿no? No, No, Porque si la yo edad ósea es tengo hasta el 2 años. entendido, tengo el Es que es lo entendido que ya cuando normal, es más eso de es lo 2 normal. años, No, La ajá. evolución son de 2 años. Es 2 años. y cuando es más de 2 años de retraso, ya entramos en las patológicas, ¿no? Ajá, exacto. Ok. Ahorita Y estamos en las variantes normales, por eso la edad ósea está justo en el rango, que era lo que decía la doctora, en la rayita de los 2 años, por eso se considera un normal, o sea que es concordante con su edad cronológica. ok, y de la parte de la proporción, ¿cómo lo vamos a manejar nosotros? Se los Porque había algunos... te los voy a ¿Perdón? mostrar, sí. Ah, ya. Pero yo Me creo espero que eso lo entonces. tienes más adelante, ¿verdad, Rosa? Sí, se los voy a mostrar. Vale, gracias, doctora. Va. Entonces, ya vimos las variantes normales de talla baja, que son, quedamos que la talla baja familiar y el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. Entonces vamos a entrar a las variantes patológicas. Como les dije al inicio, se van a dividir en proporcionada y desproporcionada. Estas proporcionadas van a ser prenatales o postnatales. De las prenatales vamos a empezar con el retraso del crecimiento y desarrollo intrauterino. Este es que, a diferencia de las anteriores, que son consideradas normales, el niño va a nacer con peso y o talla por debajo de lo normal para edad y sexo. Esto puede persistir hasta los 2 años, en un 10%, que es importante aquí que hasta un 90% de estos niños van a lograr su peso o la talla o ambas para su edad y sexo. Pero este 10% que queda con retraso posterior a los 2 años, pues es el que debemos valorar, y para esto tenemos que hacer diagnóstico diferencial con un síndrome. Es muy raro, incluso en la bibliografía lo citan como que es una entidad muy rara. Es el síndrome de Russell-Silver, pero hay que hacer el diagnóstico diferencial con el retraso de crecimiento y desarrollo para saber si vamos a tratar a este paciente, como vamos a ver en las indicaciones de tratamiento con GH o no. Y pues lo que presenta es que es una enfermedad congénita con características típicas. Estos son niños que van a tener retraso del crecimiento y desarrollo intrauterino. Además van a tener dificultad para la alimentación, sudoración excesiva, hipoglicemias, el rostro va a ser triangular, las comisuras labiales van a ser hacia abajo, y este es el que llamamos pequeño para edad, el pequeño para edad que requiere tratamiento con GH. Entonces, la diferencia entre estos dos es que va a cursar este síndrome con retraso de crecimiento intrauterino. Sin embargo, va a ser del 90%, del 10% que sí va a persistir posteriormente en la infancia con retraso del crecimiento y desarrollo, específicamente con talla baja. Y estos van a ser niños que requieren tratamiento con GH, a diferencia del resto que sí va a poder progresar a un peso y o talla normal para edad y sexo. ¿Sí? Esto es para que se recuerden, porque vamos a ver ya en una tablita cuáles pacientes van a tener indicación de tratamiento con GH. De los síndromes dismórficos, que también son de los considerados patológicos prenatales, tenemos que son hipocrecimiento intrauterino, pero que van a desarrollar fases peculiares y malformaciones asociadas. Estos van a tener en común el retraso psicomotor y pueden presentar alteraciones radiográficas.
Entre estos tenemos el de Prader-Willi. Estos tienen cada uno como su fase peculiar, que nos va a ayudar a diagnosticar. Estos son niños que tienen hipotonía al nacimiento, presentan un bronquil incluso que puede relacionarse a dificultad respiratoria en el neonato. Presentan de la fascia puente nasal bajo, presentan epicanto y labio superior delgado, como vemos aquí en la imagen, su naricita es corta. Otro de los síndromes dismórficos, este es el de Smith-Lemig-Opti. Este también va a tener una fascia característica, presenta nariz corta, ptosis palpebral, estrabismo y micropnatia. Otro, y de este vamos a hablar más en las cromosomopatías, el de Turner, es característica clínica, van a llegar estos niños con baja implantación de pelo, cuello corto y ancho, y mandíbula pequeña. Esto es como para ver las facies y poderlos catalogar como que son variantes de talla baja patológica, proporcionada, prenatal, ¿sí? Y aquí tenemos también, engloba en esta parte el síndrome de Down con pues las características que ya conocemos, la frente plana, puente nasal deprimido, el epicanto y el retraso psicomotor que está pues, en todas las entidades. Como les decía, ya lo tienen como en otra acápite, las cromosomopatías, y aquí nos vamos a detener en el Turner. Este va a ser a causa de una delección del cromosoma X o alteración numérica o estructural. Pueden presentar un mosaicismo de 45X o 46XY. La incidencia de estos casos es de 1 por cada 2.500, o sea que no es nada despreciable, es relativamente frecuente. Y van a ser niños que cursan con retraso del crecimiento intrauterino, la velocidad de crecimiento puede estar baja o incluso en algunos casos normal. Van a tener falla gonadal con hipogonadismo hipergonadotropo y son de los pacientes que vamos a tratar con GH. Aquí les traje una imagen con las características que puede presentar el paciente. Las orejas de implantación baja, también la mandíbula pequeña, el cuello corto y ancho, problemas cardíacos, manos y pies hinchados, incluso es más frecuente el nacimiento que presente el linfedema. El tórax ancho, pueden tener nevus, es una de las lesiones más frecuentes. Problemas del sistema linfático, pueden cursar en un 20% con hipotiroidismo y en su pubertad, pues posterior a la pubertad puede presentar infertilidad, y es la imagen de la niña que les había presentado anteriormente. Esta es la característica de la fase de síndrome de Turner. Otra de las cromosomopatías que citan es el síndrome de Noonan. Este ocurre en ambos sexos, con una incidencia pues menos frecuente que el Turner, pero igual es relativamente frecuente. Es de herencia autosómica dominante con penetrancia completa, y esta va a ser por alteración de la señalización del TRAS. Este va a cursar con deformidad de pecho, cardiopatía congénita, retraso puberal sin falla gonadal, y estos son pacientes que, según estuve revisando, o sea, es muy de criterio del endocrino el dar el tratamiento con GH. Este no es indicación precisa de que debe ser tratado con GH, porque se ha visto en una serie de casos que no presentan pues como que crezcan en base al tratamiento, sino que son niños que son refractarios al uso de GH, o sea que sería como muy a criterio médico. Esta no queda entre las indicaciones de tratamiento con GH. Continuando con la variante, estamos en la variante patológica, hablamos de la prenatal, ahora vamos a la postnatal. Y aquí les quiero pues aclarar que en esta parte que nos engloba esta revista, citan la talla baja familiar, que ya lo teníamos como variante normal, o sea que esta parte de aquí como que no se tomaría en cuenta.
porque son pacientes que tienen velocidad de crecimiento normal, edad ósea normal y con el antecedente claro de talla baja familiar, pues ya lo catalogaríamos como talla baja familiar y eso entraría entre las variantes normales. En el caso de que tengan edad ósea retrasada, era lo que decíamos anteriormente, si tenemos el parámetro de menos de 2 años de diferencia con la cronológica, pues ahí entraríamos en lo que es el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, y esta parte no se consideraría como patológica, sino que serían de las variantes normales. Entonces nos vamos a ir a las postnatales que presentan velocidad de crecimiento baja, y aquí nos dividen en las que tienen repercusión en el peso y la talla, o en las que solamente tienen repercusión en la talla, que serían estas. Y empezando, estas se llaman proporcionadas postnatales con velocidad de crecimiento baja. Aquí tenemos que englobar la causa psicosocial, que son niños y adolescentes que presentan repercusión tanto en el peso como en la talla, como vemos aquí en esta parte, asociado a hostigamiento psicológico o depravación emocional, siendo descartada ya la causa orgánica. Esta sería la causa psicosocial. Un sustrato importante para considerar esta causa de talla baja sería el antecedente de anorexia, que es más frecuente en las niñas, y esto ya sería como en los niños ya casi llegando a la pubertad, o sea, como es en la antesala de la pubertad. Está también la causa nutricional, era lo que les decía anteriormente del peso. Aquí va a haber repercusión tanto del peso como la talla. Va a ser por ingesta inadecuada o por déficit vitamínico. Aquí vemos un ejemplo de los déficits de vitaminas. Aquí vemos de minerales el zinc, la característica del eritema facial. Y aquí vemos, pues, en los casos de desnutrición, que se va a repercutir tanto el peso como la talla. Continuando con las proporcionadas postnatales, las enfermedades crónicas, como decía Yang, pues nos van a orientar en cuanto a la historia clínica que nos traiga el paciente. Los pacientes que tienen historia de diarrea crónica, o sea, que ya lleguen con el diagnóstico de enfermedad de Crohn o enfermedad celíaca, pueden cursar con talla baja postnatal proporcionada con velocidad de crecimiento baja. También están los pacientes que tienen defecto congénito, esto lo estamos agrupando por órganos y sistemas. También los pacientes con fibrosis quística, los pacientes asmáticos van a cursar con este tipo de patrón. Las hepatopatías por malabsorción, el déficit proteico y el error metabólico también van a presentar velocidad de crecimiento baja. Las hematológicas, los pacientes que presentan anemia crónica severa. La insuficiencia renal, ya sea relacionada a tubulopatías crónicas, acidosis tubular renal, la nefropatía intersticial y las glomerulares. Incluso vamos a ver que estos pacientes con enfermedad renal crónica ameritan tratamiento con GH. Y las inmunodeficiencias, como las infecciones crónicas o recurrentes, aunado a una nutrición deficiente, pues se engloban en esta parte de postnatal proporcionada con velocidad de crecimiento baja. Lo importante con este es que sí puede ser reversible a diferencia de las demás. ¿Sí? Y ya entrando a las que sí tienen, pues que cursan con adecuado peso en su percentil, pero con talla baja, pues vemos las endocrinopatías, y en esta vamos a enfocarnos en la del déficit de GH. Esta va a presentarse en un 5% con una prevalencia de 1 por cada 3.500, y vamos a ver que la causa va a ser o de origen hipofisario por alteración en la liberación de GH, o de origen hipotalámico por alteración en la secreción de GH-RH. De las causas de déficit de GH, veremos las congénitas y las adquiridas.
Entre las congénitas, vemos que están las asociadas a defectos estructurales del cerebro, como vemos aquí, agenesia del cuerpo calloso, la displasia septo-óptica, la prosencefalia, el encefalocele, las que son asociadas a defectos de la línea media, como la fisura palatina, labio leporino, displasia septo-óptica otra vez, incisivo central único. Estas son causas congénitas de deficiencia de GH. Entre las adquiridas, pues tenemos todas las traumáticas, las infecciosas, como un niño que haya tenido historia de meningitis o encefalitis, los tumores del sistema nervioso central, y aquí, pues, importantísimo el craneofaringioma, germinoma hipofisario, el adenoma hipofisario y el glioma óptico. Y entre otras, podemos citar la histiocytosis, enfermedades granulomatosas y las radiaciones y quimioterapias. Entonces, entre las causas así, como dijimos, genéticas y adquiridas, vamos a ver que van a presentar un déficit más severo los pacientes que tengan antecedente de consanguinidad de los padres. Ahí vamos a ver que el déficit va a ser más severo. Eso nos podría orientar pues, a la causa. En cuanto a los defectos hipotálamo-hipofisarios, pues como ya sabemos es por alteración del eje, o puede ser también por alteración en la secreción de GH, y esto se va a ver relacionado a la regulación en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Cushing o del uso exógeno de glucocorticoides, que esto, como ya vimos en clases anteriores del Williams, tiene un efecto inhibitorio en la liberación de GH a nivel de la adenopófisis. También alteración del receptor de GH, como vemos en el síndrome de Laron, también que lo mencionamos en la clase del Williams, que va a darse por una insensibilidad del receptor de GH. También se pueden presentar déficit de múltiples hormonas, una de las más frecuentes es pues, de la ACTH y de la GH combinada, y en este es importante recordar que cuando se ve el déficit de la hormona paratiroidea, tendríamos que pensar, aparte de otras manifestaciones clínicas que nos orientan al diagnóstico, como las manchas de café con leche y la osteodistrofia, sería en el Marfan-Albright. Todo esto para orientar las causas que podrían ser responsables de la talla baja en el niño. Y por último, aquí vemos pues causas iatrogénicas, que son el uso de esteroide, como sería aquí similar a lo que ocurre en el Cushing, pues el uso de esteroides exógenos disminuye o inhibe la liberación de GH, por ende va a inhibir la secreción de IGF-1 a nivel de pata. Y aquí vamos a ver de las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes, va a ser obviamente la talla baja, la velocidad de crecimiento disminuida, hipoglicemias pueden presentar estos pacientes, más bien asociadas al déficit combinado de otras hormonas, como es el caso de la ACTH. Pueden presentar micropene, también exceso de grasa subcutánea, retraso de la maduración ósea, pubertad retrasada, y vamos a ver que cuando se le hace a estos niños la prueba de estimulación de estimulación de GH, la respuesta va a ser pues menor. El corte que tenemos para niños es menor de 10 nanogramos por mililitro. Pueden existir otras deficiencias hormonales, como vemos aquí, fueron las que esté ahí, que pueden ser combinadas, pero lo más manifiesto en cuanto a la clínica sería la talla baja. Entonces, para organizar el abordaje diagnóstico, ya definimos que es talla baja, vemos que tiene un patrón de velocidad de crecimiento baja, pensamos en trastornos endocrinológicos como ya establecimos el déficit de GH, tiroidismo y el Cushing. En estos pacientes se va a hacer una prueba, esto lo tengo que preguntar, una prueba de estimulación con GH, y esto nos va a ayudar a abordar la causa de la deficiencia, si se trata de un déficit de GH, si se trata de una GH que es biológicamente inactiva,
si se trata de una disfunción secretora, si hay resistencia a la GH o si hay resistencia al IGF-1. Todo esto se va a determinar con la prueba de GH. Vamos a valorar tanto el estímulo, la secreción de GH, la secreción de IGF-1, también la de IGF-3, y según esto vamos a ver cuáles son los casos que ameritan tratamiento. Yo tenía ahí como la tablita, no sé si adelantarme y ponerla ahí abajo en la tablita de la prueba. Lo que pasa es que como que ya son 2:30. Ay, Y no sé cuánto te falta. no me falta bastante. Ajá. Sí. Entonces, yo creo que para no atiborrarlos, Sí, ¿no? porque es mucho. Ajá. Y porque creo que Lili tiene guardia. O sea, se tiene que lanzar para acá, Sí. ¿verdad? Comer. Sí. Bueno, pues vamos a dejarlo acá. Quedamos en déficit de GH. Igual vamos a ver luego de esto un repaso de todas las causas, así estableciendo el patrón, si es proporcionado o no, si es variante normal o patológica. Así que los vamos a dejar hasta aquí, ¿les parece? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctora. Bye. Bye. Gracias, doctor.